Buenos días a todos. Es para mi esposa y para mí, para mis hijos, una alegría poder volver a estar aquí y ver a las caras conocidas, conocer a las desconocidas. La última vez que estuvimos mi esposa y yo aquí fue antes de casarnos. Estuve predicando sobre esa escena de Elías en el monte, ofreciendo sacrificio con los sacerdotes. Y eso fue hace por lo menos en el 2001, por ahí. Así que haciendo cuentas, pues casi 17 años. Estos 17 años hemos aprovechado el tiempo. El Señor nos ha dado a 4 niños. Hemos estado viviendo en algunos lugares, en Estados Unidos, en Canadá, y el Señor nos ha traído de vuelta ya hace un par de años. Saludos desde la iglesia de Mataró, los hermanos de allí, donde nosotros nos reunimos, envían sus saludos y muchos recuerdos de parte de los hermanos que los conocen. En el día de hoy vamos a estar meditando en un par de momentos anteriores a la cruz del Calvario. Sucedieron en el camino de la cruz, momentos en los que el Señor Jesús intensificó muchísimo sus enseñanzas espirituales, y espero que en un par de estos momentos podamos desprender muchas enseñanzas que sean beneficio espiritual para nuestras almas. Me gustaría que en esta mañana fuéramos al pasaje de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Leeremos de ahí los 4 primeros versículos. Y esta tarde, Dios mediante, hablaremos de otro momento, de otro encuentro de Jesucristo, momentos antes de la cruz. Pues vamos a leer en Juan capítulo 13. Dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a dejar aquí la lectura y os voy a pedir que inclinemos nuestros rostros otra vez y que nos encomendemos al Señor. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad renovada de volvernos a ver y congregarnos en tu nombre para alabar tu santo y divino nombre. Gracias por la obra perfecta de la cruz del Calvario y gracias porque tal obra nos ha alcanzado y su beneficio ha sido derramado sobre nuestras cabezas. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y aún por la amistad que ofreces extendiendo tu mano a nosotros que éramos tus enemigos. Padre, gracias te damos por la palabra, porque la podemos abrir, porque la podemos inquirir. Rogamos con temor y temblor que tú nos ayudes, Señor, tanto a mí a poder administrarla, a poder hablar lo que tú has puesto en mi corazón, como a mis hermanos a recibir lo que tu Espíritu quiera hablarnos. Oramos, Padre, que tú puedas ser glorificado en todo, tu nombre ensalzado, tu nombre pueda ser proclamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. El himno que cantábamos, el 109, ¿cómo se titula? ¿Recordáis? La cruz extensa a contemplar. Bueno, esta es la primera frase de la primera estrofa. ¿Cómo se llama el himno? La cruz extensa, gracias. La cruz extensa. En realidad, la cruz parte la historia de la humanidad en dos. La historia anterior y la historia posterior a la cruz. Pero si aún nos remontamos más más allá de la historia de la humanidad y nos adentramos en la eternidad, el camino a la cruz ya se inició en los pensamientos de Dios, en el consejo de la Santísima Trinidad.
Ese camino de la cruz es el deseo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu de proveer un cordero sin mancha para la humanidad que aún ni siquiera había creado. Y me gustaría que recordásemos ese pasaje en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1. Ahí es donde de una manera muy clara se nos dice acerca de esto que os acabo de mencionar. Dice el versículo 19 de primera de Pedro 1, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en la persona, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Me gustaría que os fijaseis en el versículo 20 en la primera frase. ¿Qué dice ahí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que cuando tú coges tu Biblia, en el primer capítulo del primer libro de tu Biblia, y lees las palabras en el principio, es el tiempo que marca la fundación del mundo, el inicio de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera formado, antes de que la historia y el tiempo empezaran, en el consejo de la Santísima Trinidad, en el pensamiento profundo, omnisciente, omnipresente y omnipotente de nuestro Dios Trino, Dios ya destinó a su Hijo amado para que fuera el Cordero inmolado que viniese a dar su vida por los pecadores que aún ni había creado ni habían pecado. Este es el camino de la cruz, el inicio del camino de la cruz en la eternidad. Dios destinó anticipadamente a Cristo para un fin específico que fue la cruz. Así que el camino de la cruz empieza ya en los pensamientos de Dios en la eternidad, se extiende en la historia de la humanidad antes de la cruz, y una vez se culmina la obra de Jesucristo, ese camino de la cruz aún es el camino que muchos de nosotros recorremos en el día de hoy, que vivimos tiempos posteriores a la cruz. Por eso digo que la cruz es el punto clave en la historia de la humanidad, pero incluso si se puede decir de esta manera, en la historia de la eternidad, sabiendo que en la eternidad no hay tiempo. Por lo tanto, hablar de historia de la eternidad no sé si es del todo correcto, pero aún en el relato de la eternidad, la cruz toma también un punto céntrico. Y este camino antes de la cruz está lleno de profecías que anuncian que Jesucristo, el Mesías, iba a ser entregado por nuestros pecados. Y conforme nos acercamos al final de este camino, antes de la culminación de la cruz, Cristo nos inunda de lecciones de vida. Me gustaría que hoy, en esta mañana, meditáramos en una de estas lecciones y en esta tarde en otra. Concretamente, estamos hablando de dos momentos del camino de la cruz que ocurrieron el mismo día, justo el día de antes de la crucifixión de Jesucristo, el día que fue entregado. Y ambos momentos tienen en común el encuentro de Jesús con uno de sus discípulos, el traidor. ¿Cómo se llamaba el traidor? Hasta la gente que no entiende de las Escrituras, que no las conoce, sabe el dicho de el beso de Judas, ¿no? El beso traidor. Judas Iscariote, uno de los 12. Pues vamos a meditar precisamente en esta mañana, en esta escena en la que Jesucristo estaba compartiendo la cena de la Pascua con sus discípulos. Estaban en un aposento, es una escena que seguramente muchos conocen porque ha sido muy pintada, la última cena. Algunos pintores muy reconocidos se han incluido ellos mismos entre los 13 que el relato bíblico describe. Era Jesucristo con sus 12 discípulos, y algunos de los pintores han incluido hasta su propia cara
hay entre los discípulos de Jesucristo. Bueno, concretamente hablamos del momento cuando después de la cena Jesucristo se levanta, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y en esa escena es cuando leemos este versículo 2 del capítulo 13. Vamos a volver a leerlo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Estamos hablando de uno de los 12 discípulos, y estamos hablando de un asunto muy serio, y es que el diablo había puesto en el corazón de uno de los 12 discípulos que entregase a su maestro, a aquel que solo había tenido palabras de amor, de cuidado, de misericordia hacia los suyos. Y este versículo nos habla de traición, pero la traición no es nueva en la historia de la humanidad, ni empieza la traición en esta escena en la que Judas ya había contemplado traicionar a Jesucristo. La traición es algo muy antiguo en la historia. Recordad que el relato bíblico ya nos habla de la traición de Satanás a Dios desde el tiempo anterior a la creación del mundo. No olvidemos que el enemigo de Dios un día era un ángel de luz, como se llama, como lo reconocen las Escrituras. Lucifer, ángel de luz. Lo describe como un ángel de estrella, de extrema belleza, de extremo poder. Y en esa escena celestial, traicionó a su creador y por esta razón fue expulsado del cielo. Y con todo, y con eso, le dio tiempo a persuadir y confundir a un tercio de la población angelical para que se rebelaran y traicionaran también a Dios. Todos, cuando oís del cielo, si sois conocedores de las Escrituras, todos seguramente pensaréis en un ambiente perfecto, en el que reina la armonía de Dios, en un lugar de pureza y de santidad, y aún en ese entorno perfecto, el diablo pecó en contra de Dios y fue capaz de confundir y arrastrar a otros con él. Y estos, a los que él confundió, eran ángeles, que habían alabado y servido a Dios durante eones de años. ¿Quién sabe si se puede contabilizar ni siquiera en años? Todo el tiempo o el no tiempo que esos ángeles estuvieron adorando a Dios. Y que ahora, por la confusión que trajo el diablo, se oponían a Dios y a los otros ángeles, servidores de Dios, por las ideas que el diablo había puesto en sus pensamientos. Y esto nos habla de la astucia y del poder intelectual que el diablo tiene para crear discordias y crear contiendas. Y si el diablo es suficientemente astuto para hacer esto con los ángeles, pensad cuán fácil lo tiene con nosotros. Personas como tú y como yo, que tenemos una naturaleza de pecado, que vivimos en un mundo pecador, que rodeamos en nuestras vidas de situaciones mil que son tentaciones y que luchamos a diario contra nuestras propias debilidades. Satanás busca la manera, cuando la persona está más cansada y espera a que alguien haga algo que no entendemos o con lo que no estamos de acuerdo, para sembrar la discordia. Y de repente, en cuanto el diablo lanza un pensamiento en forma de dardo de fuego, a partir de ese momento la contienda, la amargura, la falta de perdón, la división, empieza a crecer. Y todo eso nace en el corazón de cada uno de los que son afectados. El enemigo de Dios es un verdadero especialista en arruinar las amistades. Y en las buenas amistades, él sabe cómo sembrar o cómo llevar a las personas a estados en los que se sienten dolor, se sienten ofendidos, les empuja a cultivar amarguras, raíces de amargura en el corazón,
hasta que les lleva a contiendas que dividen a amigos, a hermanos y a familias. ¿Y dónde empezó todo?, me pregunto. En la seducción del mismo diablo, que supo poner suficiente carnaza en el cebo para que picáramos. Suena familiar. Es una situación como la que acabo de describir. Estoy seguro que cada uno de vosotros podéis pensar en alguna ocasión en la que el diablo se ha metido entre una relación que era sana y que ha costado tiempo recuperar. Esto mismo es lo que sucedió al Señor Jesús con su amado Judas Iscariote. Judas había sido discípulo del Señor durante 3 años. Él está mencionado en Lucas capítulo 16 como uno de los 12 discípulos, al principio del ministerio público del Señor Jesucristo. Y con todo, y con ser un hombre próximo a Jesús, que había podido palpar, como Lucas escribe, ver con sus propios ojos al dador de la vida, ver al milagro de la concepción virginal, ver el milagro de alguien que no tenía pecado y que era la encarnación misma de la segunda persona de la Trinidad. Y con todo y con ser tan próximo a Jesús, el diablo encontró la manera de confundir, influenciar y persuadir su alma hasta convertirlo, fijaos, en el traidor. La historia lo va a recordar siempre como el traidor, no como un traidor, sino como el traidor. Aquel que entregó a Jesucristo a aquellos que querían y buscaban su vida. Esta tarde meditaremos precisamente en esa escena. La escena de la entrega, de la traición, la del beso traicionero de Judas. Pero ¿qué es lo que abrió la puerta para que Judas fuera engañado de esta manera? ¿Qué se produce en el corazón de un hombre para que, teniendo tantas experiencias milagrosas junto al Señor Jesucristo, a partir de cierto momento su mente diera un giro, perdiera por completo la visión, dejara de ver, entrara en una oscuridad profunda y precisamente expuesto a la influencia y el poder de Satanás, entregara a su maestro? En Juan 13:2 la Biblia nos da mucha luz sobre la manera en que el enemigo mete su zarpa en el alma de las personas. Fijaos que este versículo nos habla que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Lo que es un claro indicativo que la zarpa del diablo había estado atenta a sucesos anteriores para ganarle terreno a Judas. El diablo normalmente no viene y ejecuta de una sola vez, sino que va salpicando la vida, influenciando nuestros pensamientos hasta el punto en el que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta por la sutilidad con que lo ha hecho. Él ciertamente observa nuestras debilidades, sabe dónde cojeamos y dónde flaqueamos, y esto es lo que hizo precisamente con Judas. Hay una escena en el capítulo anterior al que estamos leyendo, en Judas capítulo 12, que me gustaría que leyésemos. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7 de ese capítulo, Judas 12. Todos recordaréis esta escena en cuanto la empecemos a leer. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Estamos ahora en Judas capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7. Perdón, Judas, San Juan. ¿He dicho Judas todo el rato? Pues Judas resulta que no tiene 12 capítulos. Disculpadme. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Voy a volver a leer desde el versículo 3 para aquellos que habéis estado buscando el capítulo 12 de Judas. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué espiritual, Judas! Pensando en los pobres. Pero dijo esto, nos aclara el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María, la que era hermana de Lázaro. Esta escena ocurre en Betania. El Señor Jesús hizo una parada antes de ir hacia Jerusalén, donde celebraría la Santa Cena con sus discípulos, la Pascua con sus discípulos. Y ahí vemos a María derramando algo muy valioso que podría costar hasta 300 denarios y podría ayudar a muchos pobres. Pero ella decidió derramar de lo más valioso para su Señor. Y ante tal hecho, aquí vemos a Judas mostrando su discordia. Fijaos, una cosa es la que se dice, otra cosa es la intención que se tiene. Lo que dice Judas es una cosa, la intención que él tenía era otra. Sonaba como que era muy espiritual, pero en realidad su motivación era muy pecaminosa. Fijaos lo que dice. No fue este perfume vendido por 300 denarios y dado... ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A pesar de que Jesús permitió a Marta ungir sus pies, digo Marta, a María, Judas se mostró aquí como muy justiciero, muy solidario con los pobres, y soltó con un tono espiritualoide. Esta palabra, espiritualoide, la oí hace muchísimos años por primera vez y la he incorporado en mi vocabulario. No significa otra cosa que un sucedáneo de lo espiritual. Es una apariencia de espiritualidad, pero es hueca. No hay nada. Y aquí creo que el tono con el que Judas habla es un tono muy espiritualoide. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas, si el Espíritu Santo no nos lo clarificara, hoy pensaríamos que vaya idea tan genial que tuviste, qué amor y qué misericordia hacia los pobres, ¿verdad? Aparentemente Jesús tenía una buena actitud, pero la Biblia, gracias a Dios, nos declara que su actitud estaba podrida. Nos dice que hablaba así no porque le interesara a los pobres, sino porque él era el tesorero y metía la mano en la bolsa del dinero. De manera que si se vendía por 300 denarios, ese dinero iba a venir a la bolsa y él iba a poder meter la mano y enriquecerse injustamente. Así que, en realidad, él no tenía interés por los pobres, sino que tenía una intención y un interés podrido para conseguir de forma retorcida, quizá, usando palabras como muy cristianas, pero totalmente fuera de lugar y de contexto. Y Jesús, ante una observación tan carnal de Judas, Jesús podía ver más allá de la piel, podía leer las intenciones del corazón, entenderlas. Le dice una sola palabra: déjala. Déjala. Esta es la primera palabra que dice. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero le dice: déjala. Fijaos en la escena.
Alguien que pretende ser muy espiritual y dárselas de espiritual en un contexto en el que todos son espirituales. Y Jesús reprende a uno que de forma, ¿sabes? Como los fariseos que les gustaba ir con sus filacterías y estar en los primeros lugares de reunión, ser vistos de los demás. Aquí Judas habló de una manera escondida, como no revelando su verdadera intención, y entonces Jesús dice, déjala. Yo me pregunto si esto ofendió a Judas de alguna manera. Si este hecho hizo que creciera en su corazón una amargura contra el Cristo que estaba frenando sus planes codiciosos de seguir extrayendo dinero de la bolsa de los discípulos. ¿Vosotros creéis que Jesús no sabía que él era ladrón? ¿Que no sabía que sustraía de la bolsa? Fijaos que con todo y con eso no lo revela ni lo denuncia. Él, como veremos también esta tarde, espera hasta el último momento. Aún y cuando le va a entregar, le llama amigo, ¿a qué vienes? Le llama amigo, aún en el último momento, por si pudiera arrepentirse. Jesucristo, lleno de misericordia, lo trata de una manera dulce, llena de amor, llena de paciencia. Y aquí vemos a Judas siendo reprendido. Lo que está clarísimo es que el diablo aprovechó este momento de discordia con el maestro para empezar a lanzar dardos de fuego de forma muy potente a la mente de Judas. Y según los evangelios, parece que fue después de este evento que Judas se fue a ver a los sacerdotes para convenir con ellos cómo le iba a entregar. Me gustaría leer en Lucas 22 ese suceso, que creo que encaja en el tiempo entre Betania y la cena, la Pascua, que Jesús tiene con sus discípulos. Si os vais ahí a Lucas capítulo 22, vamos a leer los primeros 6 versículos. Ahora sí, Lucas tiene 22 capítulos. Vamos a leer desde el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Este es precisamente el momento que acabamos de leer. Es justo después de esta cena que Jesús se levanta y lava los pies de los discípulos. Antes habían estado en Betania. Por lo tanto, yo creo que este momento que acabamos de leer de Lucas encaja justo después del suceso de Betania, en la que Judas es reprendido tras él ser muy espiritual delante de los demás. Una advertencia aquí y una lección que creo que debemos contemplar. Mucho cuidado cuando mostramos discordias de parecer a la palabra de Dios, a los principios bíblicos para nuestra vida cristiana. Mucho cuidado. Aquí Judas, a pesar de que Jesucristo estaba dejando que María derramara un perfume tan valioso en sus pies, él creyó ser o pensar mejor que Jesucristo. A pesar que Jesucristo le dejó, él dijo, ¿pero qué estamos haciendo con este perfume? Hay un mejor fin para esto. Mucho cuidado cuando mostramos discordia con la palabra de Dios. Puede ser la puerta para que el enemigo entre y meta baza en tu vida. En cuestión de los mandamientos o de los principios bíblicos que están revelados en las Escrituras, no hay lugar para opiniones personales. Yo creo esto, yo creo lo otro, yo lo veo así. Esto no es un lenguaje para cristianos. Dios dice y el hombre obedece. Y en las cuestiones de duda, oramos. En las cuestiones de duda,
en las que no estamos seguros, damos tiempo al tiempo. Es decir, cuando Dios establece un principio en su palabra, nuestra obediencia no es opinable. Podemos entenderlo o no entenderlo, podemos obedecerlo o ignorarlo, pero nunca podemos hacer lo que hizo Judas, que es discutirle al Señor con un mensaje espiritualoide. Nosotros sabemos mejor que Jesús lo que conviene en esta situación. Justificando nuestra obediencia a Dios por un énfasis quizá interesado o desequilibrado en otra verdad de las Escrituras. Lo que dijo Judas no está mal. Ciertamente hay que ayudar a los pobres, hay que dar limosnas, hay que ayudar al necesitado. Pero estaba fuera de contexto, ¿verdad? Y además él lo estaba usando para justificar su propio fin, su propio interés, que era diferente al ayudar a los pobres. Esta es otra lección también que veo en este pasaje. Debemos ser muy cuidadosos de no usar expresiones espirituales o otros pasajes de las Escrituras para no aceptar o no obedecer otro principio bíblico. Las Escrituras no son antagónicas entre sí mismas. La Escritura confirma la Escritura e interpreta la Escritura. En ningún momento ¿cómo se dice cuando se contradice? Gracias. Estaba buscando esa palabra y no la encontraba. Gracias. En ningún momento se contradicen. Y uno puede ver el desequilibrio y puede ver un poco, quizá en el corazón de una persona, cuando no quiere abrazar una verdad de las Escrituras y para ello usa otra verdad de las Escrituras. ¿No es eso lo que hizo Judas? Él no quería que se desperdiciara un perfume tan valioso, porque eso podía ir directo a la bolsa y directo a su bolsillo. Y por eso usó. Y como no quería, pues buscó de su conocimiento, de, entre comillas, iglesia, de su lenguaje, entre comillas, cristiano, el que había aprendido, pues buscó la manera de conseguir su propio fin, que era, como hemos dicho, un fin podrido. Otro ejemplo, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos? ¿Verdad? ¿Que debemos amar a nuestros hermanos? ¿Sí? Por supuesto, eso es un principio bíblico claro. Pues como debemos amar a nuestros hermanos, toleramos y abrazamos todos sus pecados. Porque el amor cubre multitud de pecados. Es una falsa interpretación de las Escrituras, pero es una práctica muy común. Y si nos descuidamos, estaremos usando escritura contra escritura y todo nacido de una mala interpretación. ¿Qué hizo Judas? Enfatizó la misericordia hacia los pobres cuando incluso con sus hechos de ladrón negaba esa misericordia. ¿Qué gran trecho hay entre el dicho y el hecho? ¿Alguien conoció a David Moss? ¿Alguien lo escuchó predicar? Yo recuerdo en mi juventud de beber de sus mensajes, de sus predicaciones, de esa voz de catedral que él tenía. Y él siempre le decía, el peor lugar para estar, nos hemos convertido en trechistas, decía. Nos quedamos en el trecho entre el dicho y el hecho. Aquí está claro que decía a Judas una cosa y con sus hechos lo negaba. Misericordia a los pobres, y él la robaba a los pobres. ¿Cuántas veces nuestros comentarios están llenos de nuestro propio interés o de ignorancia hacia la palabra de Dios y los principios bíblicos, o incluso de rebeldía hacia Dios, porque Dios está tratando con tu corazón, pero no quieres humillarte ni quebrantarte delante de Él, y sin embargo adornamos nuestras vidas con palabras de espiritualidad? Más vale que guardemos silencio. En la multitud de palabras hay falta de sabiduría. Insisto, esta discordia fue puerta de entrada para la influencia del diablo y la rebeldía de Judas. Y esta influencia del diablo fue increciendo, fue creciendo, lanzando pensamientos hasta que finalmente dice que el diablo entró en Judas. Tal era
la influencia que Judas recibió del diablo, que fue usado de la intimidad de Jesús, de entre los amigos de Jesús, para ser el traidor, que toda la historia va a recordar como el traidor. Y fijaos en esta frase de Judas en el 13:2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Aquí el tiempo verbal, poner en el griego nos indica una acción que era muy reciente del diablo, pero continuada en el tiempo. No hacía mucho que el diablo había entrado en su corazón, o lo había empezado a influenciar, y a partir de ese momento la influencia fue constante. Es como el presente continuo de nuestra lengua. Cuando tú estás haciendo algo, yo estoy hablando, yo he estado hablando toda la mañana, hay un punto en el que empecé a hablar y desde entonces no he dejado de hablar hasta que acabe. Pues este poner en, precisamente, en el corazón de Judas que le entregase, nos habla de esa acción continuada del tiempo. Luego, aquí el verbo usado significa lanzar o soltar una cosa sin importar dónde caiga. Es como inyectar algo, como quien le inyectan un contraste para hacerse un TAC, o le inyectan una vacuna y se lo meten en vena. Nos da la idea de lanzar o inyectar algo muy rápido, como quien lanza una piedra o una pelota, o como quien coge una empuñadura de un cuchillo y lo clava sin detenerse. Coges el cuchillo y lo clavas. Ese es el sentido de poner en el corazón de Judas que le entregase. Sucedió rápido, y cuando el diablo inyectó sus pensamientos persuasivos y engañosos a los sentimientos y las emociones de Judas, lo hizo con tal profundidad que se incrustaron en su alma. Y esta es la acción del diablo según este versículo, el lanzamiento rápido e indubitable de la semilla de la traición en el corazón de Judas. Judas quizás se ofendió por el correctivo del Señor. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos ofendido cuando el Señor nos ha corregido? Ya desde pequeños, quienes han tenido el privilegio de tener padres cristianos que les han corregido, ¿cuántas veces nos hemos rebelado a nuestros padres por el correctivo? Ciertamente, lo que agrada al Señor es obedezca a mis padres, pero cuando mis padres me han dicho algo, yo me he querido rebelar en contra de ellos. Cuando el Señor nos llama desde la cantera del pecado, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y nos coloca en el camino de la vida y nos ayuda a reaprender a vivir, hay muchas ocasiones en las que su palabra entra en conflicto con nuestros pensamientos. Y ese momento va a ser clave. Clave para determinar cuál es el camino que vamos a tomar en nuestra vida. Si vamos a ceder y simplemente quebrantarnos y humillarnos delante de Dios, porque Él es Dios, y sus pensamientos están por encima de mis pensamientos, o si vamos a hacer como Judas, vamos a seguir buscando nuestro propio interés y vamos a seguir con nuestra manera de pensar, cosa que es errónea, porque no es nuestra manera de pensar, sino es lo que el mundo y el diablo ha hecho de nosotros, y entonces vamos a recibir el fruto de nuestras propias malas decisiones. La semilla de la traición en el corazón de Judas entró de forma rápida. Judas se ofendió, quizá por el correctivo, y el diablo vio una apertura, aunque sea pequeñita, para lanzarse como un rayo y lanzar un dardo de fuego a la mente para amargar su relación con Jesucristo. En ese momento, la concupiscencia de Judas había sido ya atraída y seducida. Ese es el momento de la gran tentación de Judas. Y me temo que este es el patrón que Dios ha dejado por escrito en su palabra para que entendamos que es el patrón que se reproduce una y otra vez
cuando se dan todas las contiendas y todas las disensiones carnales que se dan entre hermanos, entre familiares, entre esposos y esposas, en el momento en que hay una pequeña rendija. Recuerda que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y lanza su semilla de discordia, como lo hizo con Judas. Y lo mismo sucede en una iglesia local. Yo hablo con toda la libertad de no conocer vuestra vida a la iglesia y no entender si estáis o no estáis pasando por alguna situación similar. Lo hago con toda la libertad que Dios me ha dado para predicar este asunto. Cosa sería, si conociera el asunto, diría quizá con más cuidado, pero no lo voy a hacer, puesto que no conozco ninguna situación. ¿Y qué sucedió a Judas? Que en lugar de humillarse ante Jesús, en lugar de dar crédito y confianza a lo que estaba haciendo, al dejar que María le ungiese, mostró su desacuerdo. Y esto produjo una actitud pecaminosa. Una actitud que caló profundo en su alma, fue más allá, hasta el punto de entregarle para que fuera asesinado. Está claro que Judas no supo gestionar sus pensamientos y el diablo lo venció de forma muy sutil, rápida, pero sutil. Cuán importante es, hermanos, no discutir nada a Dios. Esto no significa que no podamos ser intelectuales y querer entender las razones. Hay muchas razones que Dios nos ha revelado y que simplemente por fe debemos aceptar. Hay muchas otras que Dios ha dado y que entran en conflicto con nuestra manera de pensar y con nuestra voluntad, que no quiere simplemente aceptar lo que Dios nos manda. Es en esas situaciones de sublevación en nuestras conciencias, ojo, con apariencia de espiritualidad, porque seguimos conociendo la palabra de Dios y podemos hablar bien, pero es en nuestra conciencia, en lo profundo de nuestra alma, donde el diablo intenta inyectar esa semilla de división entre nosotros y Dios. Y cuando ya ha sembrado esa semilla de división entre nosotros y Dios, entonces sembra la semilla de división entre nosotros como esposos y esposas, o entre nuestros hermanos, o entre amigos que han caminado juntos sirviendo al Señor. Igualmente su deseo desde el principio ha sido arrastrarnos hacia la división por causas carnales, por muy espiritualoides que parezcan. Aprendamos del ejemplo que nos da la Biblia, que demuestra cómo un discípulo de Cristo fue arrastrado a convertirse en su traidor. La pregunta que yo me hago a mí mismo y que quiero compartir con vosotros es: ¿somos amigos o traidores de Cristo? Y ya no sirve con decir, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago todo lo que se supone que tengo que hacer. Eso es lo de afuera, la apariencia. Pero ¿qué hay en la intimidad de tu alma? ¿Eres amigo o traidor? El traidor no fue traidor desde el principio, se convirtió en un traidor a través de un proceso. El asesino no es asesino cuando nace, sino que el pecado hace su mella y progresivamente se convierte en un asesino. El amigo de Dios no es enemigo desde el principio, se convierte en enemigo a través de un proceso. Así nosotros, que somos redimidos, salvos por la gracia de Dios, ¿podéis concebir que alguien que ha sido rescatado, comprado por precio y dado una bendición tan grande como es la remisión de los pecados, el perdón de la culpa y la esperanza de la vida eterna, pueda en su conciencia luchar si acaso con el Dios Todopoderoso? Pues esa es nuestra condición pecaminosa. En ocasiones, quizá yo sea el único aquí en la sala que me haya pasado, pero en ocasiones uno se encuentra luchando con Dios en lo profundo de su alma. ¿Por qué no quieres quebrantarte? ¿Por qué no quieres dejar ir lo que tú quieres? Y Dios está indicando que quizá no es lo que Él te vaya a dar. La pregunta es, ¿somos amigos o traidores de Cristo? La amistad
con Dios está bañada de amor. Y veremos esta tarde cómo Cristo hasta el último momento se dirige a Judas, el que él ya sabía que le iba a entregar desde hacía tiempo, y le dice, amigo, un acto de la misericordia de Dios. La amistad de Dios está bañada de amor, pero debemos entender que está condicionada por la obediencia. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, os digo. Esta es la prueba de la amistad, si hacemos lo que Él nos dice. El camino de la cruz que hemos aprendido hoy nos advierte hoy, aquí y ahora, a estar entre los que llegaron al final de este camino, hasta el momento de la cruz, del lado de Cristo. Hay quien se quedó por el camino. Yo no quiero ser de los que me queden por el camino. Yo estoy convencido que Judas jamás tuvo a Cristo o su alma fue renovada, ni tuvo una fe verdadera en Cristo. Hasta el momento de la cruz, al lado de Cristo. ¿Puede ser ese nuestro deseo, queridos hermanos? Y la pregunta de reflexión con la que acabamos es, ¿de qué lado estás? Estoy en la iglesia, estoy del lado de Cristo. No, esa no es la pregunta. Físicamente estás del lado de Cristo, pero en tu alma, en los momentos en los que Cristo señala tu vida y dice, déjala, no hagas esto, cambia el rumbo, quebrántate. En los momentos en que, lleno de amor y de misericordia, más de firmeza y solemnidad, Dios demanda de ti algo. En esos momentos, ¿de qué lado estás? Puede el Señor bendeciros y traer a vuestro corazón reflexión sobre todos estos pensamientos. Si esta tarde venís, podréis escuchar el segundo de los encuentros, que es cuando el Señor Jesús estaba con 11 de sus discípulos en el jardín de Getsemaní, y Judas viene con un grupo de soldados a detenerle. Y tendremos también unos momentos de reflexión ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando la estudiamos y profundizamos en ella, aunque solo sea ciertamente en la superficie, encontramos gran bendición y gran sabiduría para dirigir nuestras vidas. Rogamos, Padre, que tú puedas encontrar en nosotros, en la intimidad de nuestra alma, hombres y mujeres quebrantados delante de ti, humillados de corazón verdaderamente, y que las intenciones de nuestro corazón no sean otras que las de amarte a ti por encima de todas las cosas, y la de servirte y hacer tu voluntad por encima de nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor, en la apariencia de una vida recta, a no caer en el ritualismo y en la palabrería espiritual. Ayúdanos a ser genuinos delante de ti y a poder acompañarte en el camino de la cruz hasta el final. Ayúdanos a ser contados entre los que son tus amigos, y no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por tu obra de amor derramada en la cruz del Calvario, de la cual nos hemos beneficiado. Gracias por tu misericordia, Dios, y por habernos hecho amigos cuando éramos enemigos por naturaleza. Mas ayúdanos a nosotros a conservar tu amistad en las condiciones establecidas. Ayúdanos a obedecerte para ser tus amigos. Y ayúdanos a obedecerte cuando más nos cuesta. Ayúdanos, Señor, a evitar que el diablo pueda encontrar una rendija por la que meterse y sembrar discordia y amargura en nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a no separarnos nunca de ti ni de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de tu corazón para no traer división entre los que más queremos. Puedas tú, Señor, en el amor reinar entre los hermanos. Puedas bendecir esta iglesia local. Ciertamente el amor cubre multitud de pecados. Ciertamente debemos perdonarnos los unos a los otros.
hasta 70 veces 7. Ciertamente debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a poner en práctica todos estos principios para que no nos despistemos ni nos confundamos cuando el diablo lance dardos de confusión a nuestros pensamientos. Pueda nuestra mente estar inundada de tu palabra para que la convivencia a la que tú nos llamas como congregación y como familias cristianas podamos llegar al punto más álgido en lugar de andar en los caminos de la miseria, de nuestros propios intereses y conflictos. Puedas tú, Señor, cumplir esa gran obra en nosotros. Y pueda la armonía, la comunión, que es bella, que es preciosa, reinar entre nosotros. Gracias te damos por tu palabra, por ser tan bueno, por tener tanta paciencia, por ser tan longanime con cada uno de nosotros. Y puedas tú mirar, inclinarte en tu misericordia desde el trono de tu gracia y ver en el interior de nuestras almas. Y puedas gozarte por el fruto de la aflicción de tu siervo Jesucristo, que está cumpliendo, perfeccionando su obra en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.